¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí el Actor JS les da la bienvenida al volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Sí, gente, con este volumen ya solo nos quedan 3, así que entramos en la recta final de la historia. A ver, ¿qué nomás pasó en el último volumen? Vimos a Yue, Shia, Kaori, Suzu, Ryutaro, Tio y Koki enfrentar a sus respectivas copias malvadas. Lo más destacado fue que Yue descubrió algunas cosas impactantes de su pasado y eso la dejó algo tocada, tanto que molestó a Shi y se pelearon interrumpiendo la prueba de Kaori. También vimos a Suzu y Ryutaro presenciando la prueba de Tio, donde vimos que a pesar de los 500 años que pasaron, ella todavía mantiene sus sentimientos de venganza contra los dioses y que en ciertos momentos pensó en usar a Hajime para obtener esa anhelada venganza. Pero sin duda lo más interesante fue cuando todos presenciaron la pelea, o más bien la paliza que Hajime le dio a Koki, ya que el héroe no pudo con su copia y hasta terminó fusionándose con ella para derrotar a Hajime, pensando que él era el culpable de haberle quitado a sus amigas de la infancia y no dejarle llevar a cabo su rol como héroe. Finalmente, después de la declaración de amor de Shizuku, vimos el final del laberinto, la obtención de la magia antigua de metamorfosis, la creación de la llave de cristal para volver a la Tierra, y cuando todos dejaban el laberinto de hielo y Hajime pensaba en ir a buscar a Miremia, aparecieron Freyr y sus dragones, la transformada Eri y los 500 apóstoles de Hid. Un tremendo final de volumen y ahora veremos cómo continúa la historia. Espero que disfruten el relato, que apoyen mucho este nuevo volumen, así que gente, sin más que decir, empecemos. Volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 1. La brillante luz del sol bajó de los cielos. En circunstancias normales, la cálida luz habría sido una recompensa por escapar de los campos de nieve de Eshni que estaban perpetuamente atrapados en invierno, especialmente si la gente en cuestión acababa de salir de las cavernas de escarcha, el laberinto final que quedaba por conquistar. Sin embargo, Hajime y los demás encontraron esa luz de bienvenida bloqueada por un ejército de dragones grises que volaban por encima. Fred Badwa, comandante del ejército de demonios del Imperio Garland, lideraba el grupo montando su dragón blanco Uranus. Una sonriente Eri Nakamura se cernía detrás de él. Su cabello se había vuelto gris y le habían brotado alas grises en la espalda. Hajime pensó para sí mismo, era obvio que habrían más de ellas, mientras miraba al elemento más peligroso del ejército de Freyd, los 500 apóstoles. Llenando el cielo, sus alas plateadas brillaban al absorber la luz del sol, aunque todavía era mediodía, parecían estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Aunque todas las apóstoles eran hermosas, el hecho de que se vieran idénticas y tuvieran las mismas caras inexpresivas las hacía más aterradoras que encantadoras. Detente ahí, irregular, no estamos aquí para pelear. ¿De verdad? Pues a mí me parece que estás aquí para pelear, cobarde. Hajime respondió despectivamente y Freyd entrecerró sus ojos en forma de rendija. Para alguien que no estaba allí para pelear, había traído una gran fuerza con él. Freyd sabía perfectamente lo que Hajime estaba insinuando. Así que ni siquiera te sientes lo suficientemente seguro para hablar a menos que traigas a tantos guardaespaldas contigo. Simplemente estoy tomando las medidas apropiadas para tratar con un monstruo demente como tú. Freyd no podía dejar que Hajime sacara un arma como el láser que usó para reducir el ejército de demonios a cenizas durante la invasión del reino de Hylight. La única forma en que él podía mantener una conversación con Hajime era si traía un ejército tan fuerte que Hajime no pudiera destruirlo en un instante. Aún así, mientras la voz de Freyd permanecía en calma, no podía ocultar las emociones que se escondían debajo. Si estás aquí para hablar, entonces cálmate de una puta vez. La mirada en tus ojos dice que te mueres por matarme. Hajime no solo había arruinado todas las misiones de Freyd, sino que también había matado a miles de compañeros suyos. La rabia del general demonio era comprensible. De hecho, no era de extrañar que no pudiera ocultar su deseo de asesinar a Hajime ahí mismo. Mientras los dos intercambiaban comentarios sarcásticos, Hajime activó Rift Wall furtivamente y comenzó a formular un plan. Ahora bien, ¿cómo debería encargarme de esto?
Hajime se dio cuenta de que sus camaradas estaban nerviosos por este inesperado encuentro. Yue, Shia, Ti y Kaori eran veteranas de 1000 batallas a estas alturas y estaban listas para luchar en cualquier momento. Sin embargo, el resto de su grupo no lo estaba. Koki todavía estaba sacudido por el hecho de que no había sido capaz de conquistar el laberinto e incluso había acabado atacando a Hajime, así que la repentina llegada de Fred y Eri había sumido sus pensamientos en un caos total. De hecho, estaba tan alterado que no podía ni siquiera formular una respuesta a las repetidas confesiones de amor con las que Eri le inundaba mientras Hajime y Fred hablaban. Suzu, cuya única razón para desafiar los laberintos había sido encontrarse con Eri de nuevo, también estaba atónita. Su encuentro fue demasiado repentino. Shizuku y Ryutaro habían conseguido al menos desenfundar sus armas, pero la abrumadora presión que emanaban las apóstoles los había dejado completamente congelados en su sitio. Por un momento, Hajime consideró una retirada temporal. Después de todo, había una barrera invisible que separaba los campos de nieve de Asia y del resto del mundo. Dentro de la barrera existía un invierno perpetuo en el que una ventisca se desataba constantemente, pero el clima cálido del continente sur regresaba en cuanto daba un paso fuera de ella. Ni un solo copo de nieve se movía fuera de la barrera. Era como si la ventisca fuera una pared blanca que separaba las dos zonas. Si volvían a los campos de nieve de Esni, Hajime y los demás podrían esconderse decentemente bien. Desafortunadamente, Hajime dudaba que pudieran ganar tiempo suficiente para usar la llave de cristal para teletransportarlos a algún lugar lejano. No intentes nada irregular, solo perderás tu tiempo. Una voz sin emociones ni inflexiones advirtió a Hajime. La apóstol que estaba al lado de Frey le miró con sus ojos vidriosos. Era como si ella hubiera leído sus pensamientos. Supongo que no nos dejarán escapar después de todo. El dragón Uranos batió sus alas una vez y se deslizó hacia adelante. Mientras el viento azotaba a su alrededor, Frey dijo: «Traigo un mensaje del Señor de los Demonios. Ven a mi castillo, he preparado una bienvenida para ti». ¿Así que el Señor de los Demonios nos invita a ir a su castillo? Sí, y estamos aquí para escoltarlos hacia él. Bueno, esto sí que era toda una sorpresa. Parecía que Frey realmente no estaba allí para luchar. Hajime había pensado que Frey había aparecido con su ejército de apóstoles para aplastarlos de una vez por todas. Después de todo, el hecho de que las apóstoles de la Santa Iglesia trabajaran con Frey probaba que los demonios de Hid estaban conectados de alguna manera. Era natural asumir que habían venido para vengar a Noint. Normalmente a gente como ustedes nunca se les concedería el honor de tener una audiencia con nuestro Dios. ¿Tu Dios? Haces que suene como si el Señor de los Demonios y tu Dios fueran la misma persona. La que dijo eso fue Yue. Frey se giró hacia ella. Una sonrisa emocionada se extendió por su cara. Hace un momento había estado luchando por contener su rabia, pero su expresión estaba de repente llena de alegría. Así es, nuestro rey es sin duda un dios. Él es el único pariente del gran creador, el señor Ejid. El nombre del señor de los demonios era Alba. Hasta hace poco, los demonios simplemente lo veían como el jefe de su país y como un chamán que recibía oráculos de su dios. Las otras naciones también creían que eso era todo lo que él era, pero en realidad, el señor de los demonios había sido un medium para su dios, lo que significa que sus órdenes eran su palabra directa. Esto era algo de lo que ni siquiera Frey, el hombre más importante del país después de Alba, había sido consciente hasta que las apóstoles descendieron a la capital demoníaca. Durante miles de años Dios ha estado a nuestro lado y ahora incluso ha convocado a sus apóstoles para que nos ayuden. Eligió traer su salvación a nosotros los demonios. ¿Entiendes lo que esto significa? Fred extendió sus brazos pareciendo un orador dirigiéndose a la multitud. Significa que nosotros somos el rebaño elegido que está destinado a heredar Tortus. Somos nosotros los que merecemos gobernar este mundo. El discurso de Frey resonó a través de las llanuras. Lo más probable es que los demonios hayan aplaudido lo suficiente como para ser escuchados en todo el país cuando les dio el mismo discurso en la capital. Pero por supuesto, nadie de los presentes quedó impresionado por sus palabras. De hecho, Hajime simplemente se limpió la oreja con su meñique pareciendo completamente aburrido.
La furia volvió a los ojos de Fred, pero antes de que pudiera decir algo, Tio dio un paso al frente, luego echó una mirada rápida a Koki y a los demás para ver si se habían recuperado de su conmoción. En algún momento, Shia se había acercado a Suzu y Shizuku, mientras que Kaori estaba ahora al lado de Koki y Ryutaro. Las dos probablemente intentaban calmar a los demás mientras Hajime y Yue conversaban con Fred para ganar tiempo. Tio se dio cuenta de que necesitarían retrasarse un poco más, por lo que ella también trató de hablar con él. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué es lo que quieres, superviviente de la raza dragón? La inflexión desapareció de la voz de Fred y su expresión se quedó en blanco. La forma en que sus emociones oscilaban de un extremo a otro en el lapso de unos segundos parecía totalmente antinatural. Era suficiente para hacer que Hajime se preguntara si se había vuelto loco. Tú mismo has conquistado 2 laberintos. ¿No deberías ser ya consciente de la verdadera naturaleza de este mundo? En ese momento, Shizuku y Kaori levantaron la vista sorprendidas. Así es, Frey debería saber que los dioses de este mundo son malvados, fue lo que Kaori pensó. Cualquiera que hubiera conquistado un laberinto debía haber visto los mensajes que los libertadores habían dejado. Hajime y los demás ya habían escuchado la historia media docena de veces, así que habían ignorado las pinturas y estatuas de las cavernas de Scacha que explicaban la verdad. Pero Bandri Eshni también había dejado registros de la lucha de los libertadores. Él también había sido un demonio, pero de sangre mixta, y estaba relacionado con el señor de los demonios de su época. Era extraño que Frey se pusiera del lado de Hid cuando supo que uno de sus orgullosos antepasados había unido fuerzas con otras razas para derrocarlo. ¿Y qué te hace estar tan segura de que sus palabras son verdaderas? ¿Por qué no dudas de lo que los libertadores, no, los rebeldes te dijeron? Ya veo, ¿así que crees que su historia es falsa entonces? Bueno, no es como si hubieran proporcionado una prueba definitiva. Shizuku y los demás se giraron hacia Hajime sorprendidos, pensaban que él había creído en las palabras de los libertadores. Aunque decir verdad a Hajime no le importaba de un modo u otro si los libertadores decían la verdad o no, no le importaba si Hid era bueno o malo, o incluso si realmente era un dios, lo único que le preocupaba era si Hid planeaba meterse en su camino o no. Pero por supuesto, Fred parecía mucho más interesado en la veracidad o falta de ella de las palabras de los libertadores. En ese caso, dime, Fred, ¿qué te hace estar tan seguro de que sus afirmaciones son falsas? ¿No se suponía que Hid era tu enemigo jurado? ¿Por qué lo sigues ahora? Originalmente, los demonios odiaban a Hid, ya que era el dios al que los humanos adoraban. Era extraño que él no creyera que Hid fuera la raíz de todo el mal en este mundo. En todo caso, debería haberse sentido reivindicado de que los demonios tenían razón cuando supo que los libertadores se habían unido contra Hid. Tontos, ¿por qué no pueden entender que todo esto ha sido parte del gran plan de Hid? Todo hasta ahora era una prueba que teníamos que superar para tener el honor de seguirle. Ah, ahora te entiendo. Por supuesto, Hajime no estaba de acuerdo con Fred, solo entendía la verdadera naturaleza del general demonio al fin. La idea de que Hid era en realidad el dios que los demonios deberían adorar y que todo hasta ahora era una prueba era ridículo. Le dio la vuelta a todo lo que los demonios habían creído, pero lo más importante, significaba que todos los soldados que habían sido sacrificados en nombre de su guerra santa habían muerto en vano. Ya que Alba estaba vinculado a Hid, Frey sabía mejor que nadie cuántos hombres y mujeres habían dado sus vidas por su causa, y aún así aceptó esta nueva realidad sin quejarse. Hajime murmuró en voz baja, te compadezco. En algún momento, Fred había perdido el rumbo. Por supuesto, eso era solo una especulación, ya que Hajime no tenía ni idea qué clase de persona había sido Fred en el pasado. Sin embargo, el actual Fred se parecía mucho a Istar y a los otros obispos que Hajime había conocido. Después de ver la devoción fanática en los ojos de Fred, estaba seguro de que el demonio había sido corrompido. Las palabras de Hajime habían sido tan suaves que no había forma de que Fred pudiera oírlas, pero el demonio podía saber lo que Hajime estaba pensando por su lenguaje corporal. El hecho de que su enemigo jurado se compadeciera de él lo enfureció. Era lo último que quería, pero justo antes de que su rabia se desbordara, él intervino. Vamos, Frey, deja la charla inútil y termina con esto de una vez. Quiero acurrucarme con Koki-kun lo antes posible. Ya sé. Frey chasqueó su lengua y luchó por controlar sus emociones. Al mismo tiempo, Suzu finalmente se recuperó de su conmoción lo suficiente como para enfrentarse a Eri.
Eri, yo realmente quería... ¿Mm? Ah, Susu, estabas aquí. El tono despectivo de Eri dolía más que cualquier insulto. Miró a Suso como si fuera una piedra en el camino, y no su antigua mejor amiga. Por supuesto, Suso se lo esperaba, pero aún así dolía. Se sentía como si lo hubieran apuñalado en el corazón, pero aún así no se rindió. Se había prometido a sí misma que nunca más apartaría su mirada de la verdad. Así es, estoy aquí. Quería reunirme contigo, Eri. ¿Ah? ¿Qué? ¿Para que me puedas regañar? Hazlo si quieres, pero no esperes que te preste atención. No, yo solo quería una conversación adecuada contigo. Había tanto que Suso quería decir y tantas cosas que quería preguntar. Deseaba poder decir todo de una sola vez, pero el reencuentro fue tan repentino que aún no había descubierto cómo poner todos sus sentimientos en palabras. Desafortunadamente, antes de que Suzu lograra organizar sus pensamientos, Eri volvió su mirada hacia Koki. De su actitud se desprendía claramente que, a los ojos de ella, Suzu hace tiempo que había agotado cualquier uso que pudiera tener, así que ya no le importaba en lo más mínimo. ¡Eri, maldita perra! ¡No puedes simplemente...! Indignado por Suzu, Ryutaro empezó a gritarle a Eri, pero ella también lo ignoró. Koki-kun, ¿qué piensas de mi nuevo aspecto? Soy mucho más bonita que antes, ¿verdad? La voz de Eri goteaba con una dulzura tóxica, una sonrisa deformada se extendió por su cara y ella giró en el aire. No había indicios de que hubiera escuchado a Ryutaro. Suzu apretó los dientes y se agarró el dobladillo de su falda. Shizuku la abrazó suavemente en un intento de consolarla, mientras Koki miraba aturdido a Eri. Eri, ¿qué fue lo que te pasó? El señor de los demonios me hizo más fuerte. Solo quería pasar el resto de mi vida contigo, pero hay todos estos parásitos inútiles que siguen interponiéndose en el camino. Por suerte, no hay nada de qué preocuparse ahora. Soy lo suficientemente fuerte para deshacerme de toda la basura que te rodea, y tú y yo estaremos juntos para siempre. Eri se rió secamente, su ahora cabello gris se agitaba con el viento. Koki no pudo pensar en nada que decir. Desde que reveló su verdadera naturaleza en el palacio, solo había empeorado. La pequeña pizca de humanidad que había retenido en ese entonces parecía haber desaparecido. Conmocionada, Shizuku murmuró en voz baja: ¿qué te hicieron? Unas cuantas plumas grises cayeron de las alas de Eri. Al tocar el suelo, arrasaron con la hierba y la tierra a su alrededor, creando pequeños agujeros. Parecía que Eri poseía la misma capacidad de desintegración que Noi una vez tuvo. Tú no eres igual que yo, no has trasplantado tu alma a un nuevo cuerpo, en su lugar, has modificado tu cuerpo. Eso fue lo que dijo Kaori con expresión adolorida. Esta vez le tocó a Fred intervenir. Ya basta de charlas, es hora de que aceptes la invitación del Señor de los Demonios. Para que lo sepas, irregular, no tienes derecho a negarte. Los dragones grises aullaron al unísono intentando someter a Hajime y a los demás. Las apóstoles aumentaron la presión que estaban aplicando al grupo también. Sin embargo, ninguna de esas tácticas de intimidación tuvo el más mínimo efecto en Hajime. Vete a la mierda. Hajime no tenía ni idea de lo que el Señor de los Demonios quería de él, pero tampoco tenía la obligación de reunirse con él. En todo caso, la invitación era probablemente una trampa. No se le ocurrió ninguna buena razón para seguir a Frey, lo que significaba que era hora de luchar, y así casualmente sacó a Donner y Slack. Chispas rojas corrían por los cañones de los revólveres. ¿Qué clase de idiota se dirigiría directamente a la fortaleza enemiga cuando saben que es una trampa? Si vamos a luchar de todas formas, es mejor que lo hagamos de aquí. Arreglemos esto de una vez por todas, Fred. Hajime rugió mientras sonreía sin miedo. No parecía tener el más mínimo temor al hecho de que había 500 apóstoles frente a él. En realidad pretendía matarlos a todos, pero por supuesto, se dio cuenta de que sería su lucha más dura hasta ahora. Lo más probable es que nadie saliera ileso. Aún así, no era la misma persona que había luchado contra Noin meses atrás. Después de dominar la magia de evolución, había mejorado mucho su arsenal de artefactos. Más aún, había aprendido la habilidad derivada de romper el límite, sobrecarga. También había experimentado numerosas batallas difíciles desde entonces, y había pasado incontables horas haciendo simulaciones para cuando tendría que luchar contra un apóstol de nuevo. Pero sobre todo, esta vez tenía a Yui y a los otros a su lado. Mientras estuvieran con él, sabía que podía superar cualquier cosa. Sin embargo, más que nada,
Finalmente había encontrado un camino a casa. Por fin tenía los medios para cumplir su promesa de mostrar a todo su hogar. Como tal, no había manera de que dejara morir su sueño aquí. Sus camaradas también parecían igual de decididos. Estoy cansada de verte aparecer todo el tiempo. Solo muérete ya. Ahora mismo me siento invencible. Los dejaré a todos como panqueques. No hay manera de que pierda contra un montón de marionetas. ¡Qué espléndido! Gracias por darme la oportunidad de aplastar otro de los planes de Dios antes de que nos vayamos. El maná de todos comenzó a girar a su alrededor. Hajime miró brevemente por encima del hombro. Suzu se estremeció sorprendida cuando vio la mirada en sus ojos. Le preguntó en silencio, ¿estás preparada? Pero no le preguntaba si estaba preparada para luchar contra su mejor amiga. En vez de eso parecía preguntarle si estaba preparada para luchar para recuperarla. Shizu, Ryutaro-kun, Kouki-kun, préstenme su fuerza. Ya dijiste, pongamos este espectáculo en marcha. Por supuesto, Suzu, te cubro la espalda. Suzu abrió de golpe sus abanicos gemelos con su mirada fija en Eri. Ryutaro y Shizuku inmediatamente prepararon sus armas. Kouki no dijo nada, pero también sacó su espada. ¡Espera un segundo, maldito monstruo! Fred estaba honestamente sorprendido de que Hajime todavía quisiera luchar a pesar de la clara diferencia de fuerza, así que sacó su carta de triunfo. Un portal lleno de luz se abrió de repente delante de él. Había creado una puerta espacial. Era un escudo perfectamente funcional si lo necesitaba, pero no era por eso que había abierto ese portal. ¿Qué es eso, el interior de una habitación? ¿Ese es el castillo del Señor de los Demonios? Hajime podía ver un suelo de mármol y varios pilares grabados más allá del portal. Una lujosa alfombra roja descansaba entre las dos filas de pilares. La habitación era enorme y el portal se había abierto en algún lugar cerca de su techo para dar a Hajime y a los demás una vista completa de la habitación. El portal se dirigió hacia un lugar junto al trono en la parte de atrás de la habitación. Poco a poco, una visión impactante apareció a la vista. Nunca dije que ustedes fueran los únicos invitados. Todos se ven tan mal. Eso es lo que obtienen por tratar de luchar. Una gran jaula había sido colocada junto al trono. Las barras de metal oscuro brillaban tenuemente, mostrando rastros de estar reforzadas mágicamente. La gente de la jaula estaba tendida en el suelo, con sus cuerpos maltratados y sus ropas desaliñadas. ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Sensei! Incluso tienen a Lily. La princesa Liliana, la profesora Aiko y todos los compañeros de clase de Hajime estaban allí. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 2. Kaori y Shizuku gritaron en señal de socorro. Kouki, Ryutaro y Suzu parecían estremecidos también. Sus reacciones eran naturales. A juzgar por la paliza que todos parecían haber recibido, era obvio que Aiko y los demás habían tratado de luchar contra las apóstoles que habían venido a secuestrarlos. Los autoproclamados guardaespaldas de Aiko y Nagayama estaban particularmente en mal estado. Nagayama, Kousuke Endo, Yuka Sonobe y Yasushi Tamai apenas estaban conscientes y parecían estar al borde de la muerte. Aiko y Liliana habían hecho todo lo posible para tratar las heridas de los cuatro y sus manos estaban manchadas de sangre. Los estudiantes que no se habían resistido en absoluto estaban mejor físicamente, pero estaban todos acurrucados en un rincón, acobardados por el miedo. ¡Maldito bastardo! ¿Llamas a eso una invitación? ¡Tomaste a nuestros amigos como rehenes! ¡Suéltalos ahora mismo! Ryutaro gritó furioso. Kouki, que había sido relativamente dócil desde que habían dejado las cavernas de escarcha, finalmente recuperó algo de su antiguo vigor. Su voz temblaba de rabia cuando se giró hacia Eri. ¡Eri, sabes que esto está mal! ¡Deja que todos se vayan! Eres tan amable, Kouki-kun, pero me temo que no puedo hacerlo. ¡Eri! Me encanta que estés llamando mi nombre tan apasionadamente. No te preocupes, Kouki-kun, serás todo mío muy pronto. Aunque estaban hablando entre ellos, Kouki y Eri no estaban realmente teniendo una conversación. De hecho, las palabras de Kouki ni siquiera llegaban a Eri. En su mente, el único Kouki que existía era el que escuchaba todos sus caprichos. Al darse cuenta de que razonar con Eri era imposible, Kouki apretó los dientes y apuntó su espada a Fred. Justo cuando se preparaba para intentar argumentar desde otro ángulo,
Dos fuertes golpes le interrumpieron. Dos rayos de luz roja fueron disparados hacia Freyd y Eri desde ángulos imposibles. Dos apóstoles se adelantaron instantáneamente para bloquearlos, cruzaron sus espadas delante de ellas para detener las dos balas de Hajime. Su poder ha aumentado una vez más. Las apóstoles levantaron las cejas con leve sorpresa. Cada una de las balas de Hajime había sido lo suficientemente poderosa como para hacer un agujero en una espada y dejar profundas grietas en la otra. Lo más probable era que un apóstol no tuviera oportunidad de bloquear más de una bala con sus espadas. Sudor frío se derramó por la frente de Freyd y la expresión de Eri se endureció. Espera, detente por favor, prometiste dejarme a Eri y a mí, ¿recuerdas, Nagumo-kun? Cálmate, Taniguchi, estaba usando el extremo plano de la bala. Eso solo funciona con las espadas. Suzu agarró el brazo de Hajime e intentó forzarlo a bajar. Sin embargo, el peso de su cuerpo no fue suficiente para frenar a Hajime y rápidamente apuntó su revólver de lado. Un pequeño portal del tamaño de la palma de la mano se abrió justo delante del cañón. Había un total de 4 portales alrededor de Hajime conectados a 4 portales dispuestos alrededor de Freyd y los otros en varios ángulos. Este era un nuevo ataque combinado que había desarrollado con Yue. Disparando a través de los portales, podía seguir apuntando a Freyd mientras evitaba el portal que el demonio había abierto al Salón del Trono. A juzgar por la posición de los portales desde las que había disparado, había apuntado al hombro de Eri, así que no le mentía a Suzu cuando decía que se estaba conteniendo. Dicho esto, una bala tan poderosa como para romper la espada de un apóstol probablemente arrancaría algo más que un brazo si le daba. Naturalmente, no se había contenido contra Freyd en absoluto, había apuntado directo a su cabeza. ¡Oye, irregular, estás demente! Y tú eres un imbécil, ya deberías saber que esos tipos no son buenos rehenes. El sonido de los disparos de Hajime debe haber llegado a la gente más allá del portal, ya que Aiko y los otros estaban mirando alrededor en confusión. Hajime les ahorró una rápida mirada mientras se quitaba a Suzu del brazo. No es que hayas dicho que garantizarás su seguridad si escuchamos tus demandas, tampoco es que te vaya a creer si lo haces. Además, aún podemos aceptar la invitación del Señor de los Demonios después de matarlos a todos ustedes. Hajime lo dijo principalmente para el beneficio de Suzu y Kouki. Él estaba más que dispuesto a asaltar el castillo del Señor de los Demonios después de matar a Freyd. Claro, era cierto que tener a sus compañeros de clase como rehenes no detendría a Hajime, pero al menos estaba dispuesto a ir a salvarlos cuando terminara de lidiar con Freyd. Solo eso demostraba que había cambiado comparado con la primera vez que salió del gran laberinto de Orcus. Ese cambio no se le escapó a Suzu, que había caído al suelo después de que Hajime la despegara, ni a ninguno de los otros, aunque no sabían muy bien cómo reaccionar ante esto. Freyd respondió, lo sé, estrechando sus ojos, tiró de las riendas de Uranus y puso un poco más de distancia entre él y Hajime. No he olvidado lo que pasó en la capital de Hylial, por lo que he preparado una última carta de triunfo. Freyd lo dijo mientras se burlaba de Hajime. Si los compañeros de clase no servían como rehenes efectivos, entonces simplemente necesitaba a alguien que lo hiciera y estaba seguro de que había encontrado a la persona correcta. No es de extrañar que su suposición fuera correcta. El portal del Salón del Trono se movió de nuevo. Al otro lado del trono había otra pequeña jaula detrás de los pilares que tenía Miu sentada adentro. En el momento en que Hajime la vio, desató una ola de sed de sangre tan abrumadora que todo el mundo se quedó en silencio. El aliento de Freyd se secó y se le puso la piel de gallina en los brazos. Sus instintos le gritaron que corriera. El hecho de que aún funcionaran ante tal ira demostró que era uno de los seres más fuertes de este mundo. Los dragones grises cayeron en picada al suelo, agitándose alocadamente. Sus enclenques mentes no habían sido capaces de soportar el miedo que Hajime les había inculcado en ese momento, volviéndolos locos. Aunque sabían que su ira no estaba dirigido a ellos, Kouki, Ryutaro e incluso Shizuku dieron unos pasos atrás, expresando dolor en sus rostros. Suzu, que era la más cercana a Hajime, comenzó a retroceder lo más rápido posible. Viendo cómo incluso a las apóstoles hacían muecas, Eri se apresuró a correr detrás de ellas. Freyd, por otro lado, se las arregló para preservar su orgullo, mordiéndose los labios tan fuerte que el dolor alejó el miedo. ¡Hajime!
Él se las arregló para calmar su rabia gracias a que Yue los llamó. Rápidamente sacó la brújula de los caminos eternos de su bolsillo y la activó. Le pidió que le mostrara en qué dirección se encontraba su preciosa hija, a la que había prometido volver a verla. Ya veo, así que no es un truco. Hajime murmuró pareciendo afectado. En ese momento, Shay y los demás se vieron obligados a aceptar que Miu estaba realmente dentro de esa jaula. ¡Oh no, Miu-chan! Incluso secuestraron a Remia-san. Son unos cobardes. De hecho, Remia estaba siendo mantenida cautiva junto con Miu. Las dos estaban acurrucadas temblando de miedo, aunque ninguna de ellas estaba llorando. Parece que has confirmado que son reales. Ni siquiera pasó por la mente de Frey la idea de preguntar sobre el curioso artefacto que Hajime había usado. En vez de eso, apretó los dientes y miró con cautela a Hajime, sin molestarse en limpiarse el sudor que le goteaba en los ojos. Parecía que moriría si apartaba los ojos de Hajime aunque fuera por un segundo. Fuiste tú quien les habló de mi relación con Miu, ¿verdad? Hajime preguntó mirando directamente a Eri. Ella intentaba esconderse detrás de las apóstoles, pero su mirada se encontró claramente con la de ella. ¿Quién sabe? Ella intentó mantener su habitual actitud altiva, pero su cara estaba pálida, su expresión era rígida y su voz temblaba. Era obvio que estaba aterrorizada de Hajime. Por supuesto, él sabía la respuesta sin siquiera preguntar. Ni Frey ni las apóstoles sabían nada de Miu, así que Eri era la única persona que podía decírselo. ¿Qué importa cómo nos enteramos? ¿Aceptas la invitación o no, irregular? Fred intentó parecer lo más imponente posible dadas las circunstancias. Sin embargo, Hajime miró a Fred como si no fuera más que un insecto insignificante. Todavía resumaba sed de sangre por todos sus poros, aunque no tan fuerte como antes. Su furia ahora era tranquila y controlada. Sin embargo, eso lo hizo más aterrador. Frey sintió como si el propio abismo lo mirara fijamente. Su aliento se quedó atrapado en su garganta, pero ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de respirar. Y después de un breve silencio, acepto tu maldita invitación. Por fin entras en razón. Frey soltó un aliento aliviado, creyendo que una vez más tenía la ventaja, se burló de Hajime. Usó la magia de metamorfosis para que los dragones grises se pusieran de pie, y luego empezó a construir un portal lo suficientemente grande para que todos pudieran pasar. Hajime se calmó y refrenó su sed de sangre. Kouki y los demás suspiraron de alivio. Después de un momento, Yue le habló en voz baja. Hajime, ¿estás seguro de esto? Sí, podríamos salvarla si usáramos la llave de cristal, pero llevará tiempo activarla, y saben que podemos teletransportarnos con magia espacial. ¿Así que probablemente han establecido contramedidas? No debemos tomar ningún riesgo indebido. Tu profesor y tus compañeros pueden al menos luchar, pero Miu y Remia son completamente impotentes. Serían incapaces de comprar ni siquiera unos pocos segundos si fuera necesario. Si quería, Hajime podía usar la llave de cristal junto con la brújula de los caminos eternos para teletransportarse al castillo del Señor de los Demonios instantáneamente. Sin embargo, la llave de cristal era impulsada por magia conceptual. A cambio de ser efectivamente omnipotente, la magia conceptual requería una absurda cantidad de maná y mucho tiempo para emitirla, y la velocidad era el factor más importante durante un escenario de rehenes, así que era la magia menos adecuada para esta tarea. Oye, Nagumo-kun, ¿qué crees que quiere el Señor de los Demonios? No tengo idea, pero puede que sepa que hemos encontrado un camino de vuelta a casa ahora que hemos conquistado todos los laberintos. Tenía sentido que el Señor de los Demonios, cómplice de Hit, no quisiera que los peones que había convocado volvieran a casa sin su permiso. Dicho esto, ya que Hajime tenía que desarrollar una magia conceptual que evitara que fueran convocados contra su voluntad, Hit podría llamarlos de nuevo si realmente quisiera. Por supuesto, Hajime no tenía ni idea del esfuerzo que le suponía a un dios convocar a gente de otros mundos, así que era posible que Hit quisiera evitar tal escenario. Amanogawa, ¿qué pasa, Nagumo? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Probablemente tendrás que decidir rápido. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdan que Hid estaba buscando específicamente un héroe cuando nos convocó a todos nosotros? ¿Así que piensas que soy el único al que quiere mantener aquí a toda costa? Es posible, de cualquier manera, dudo que Nakamura te deje escapar tan fácilmente. En esencia, Hajime preguntaba si Kouki quería volver a la Tierra o quedarse y luchar contra Dios como había afirmado inicialmente.
Después de sufrir una derrota tan humillante en el juicio de las cavernas de escarcha, era posible que la determinación de Kouki se hubiera roto. Eres libre de elegir el camino que quieras, pero asegúrate de estar completamente comprometido con cualquier decisión que tomes. Créeme, lo sé. Ryutaro y Suzu le dispararon a Kouki miradas preocupadas, aunque Shizuku y Kaori parecían más preocupadas por la mirada oscura de sus ojos. Yue, tío, si entramos en una pelea, concéntrense en proteger a Miu y Remia. No dejaré que nadie les ponga un dedo encima. Puedes contar conmigo, las defenderé con mi vida. Shia, tú vuélvete loca, quiero que aniquiles a todos los que se interpongan en nuestro camino. Listo, haré que paguen por todo lo que han hecho. Mientras Hajime discutía su estrategia, Frey terminó de construir su portal gigante. Antes de irnos, voy a tener que pedirte que entregues tus armas irregular. ¿Disculpa? También tengo algunas esposas aquí que sellarán tu maná. Frey sacó un par de esposas que parecían idénticas a las que Aiko y Koki habían sido forzados a llevar en la capital. Había dicho que esto era una invitación, pero trataba a Hajime y a los demás como prisioneros. Entrecerró los ojos y tiró las esposas justo delante de Hajime. Póntelas tú mismo. La sonrisa de Frey era más fea que nunca, claramente guardaba rencor por todas las veces que Hajime lo había humillado. No creo que soliera ser una persona tan mezquina, me pregunto si el hecho de que le pateara el culo una y otra vez lo cambió. O espera, tal vez convertirse en un fanático religioso lo volvió así. Hajime pensó eso de Frey, de todas formas no había forma que le dijera eso, y en cuanto a su respuesta... En tus sueños, imbécil. Lo dijo mientras pisaba las esposas aplastándolas bajo sus pies. Por un momento Frey pareció desconcertado, pero luego frunció el ceño irritado y le gritó a Hajime. Ya te lo he dicho, no tienes derecho a negarte. ¿O no te importa lo que les pase a esas dos tritones? No tendremos piedad con esas dos mestizas inferiores si no obedeces. ¿Honestamente creíste que podrías controlarme solo tomando a Miu y Remia como rehenes? ¿No te das cuenta de que estás usando una espada de doble filo aquí? ¿Qué quieres decir con espada de doble filo? La voz de Hajime era tranquila pero también fría como el hielo. No había usado su maná y ya no usaba el poder intimidatorio de su sed de sangre. Sin embargo, por alguna razón, Frey sintió que Hajime tenía apretando su corazón en su mano. Un movimiento en falso y no viviría para ver el siguiente segundo. Ahora mismo, la única razón por la que sigues vivo es porque tienes a Remia y Miu. Pero si les haces daño a un solo cabello a cualquiera de las dos, no me detendré con solo matar a tus soldados. Hajime miró a Frey por debajo de su flequillo blanco. El cabello de Hajime se puso de punta y señaló con un dedo pálido al portal que Frey había construido. Yo masacraré hasta el último hombre, mujer y niño que vive en el imperio demoníaco, sin importar su afiliación. Eso fue simultáneamente una declaración y una promesa. Hajime no pararía hasta que hubiera erradicado a la raza demoníaca de Tortus. La irritación de Frey desapareció en un instante. Parecía que el aire alrededor de Hajime se había vuelto más oscuro. Frey quería creer que tal hazaña era imposible, pero conociendo a Hajime, él lo haría. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del general demonio. Por reflejo, jaló la rienda de su montura y Urano se asustó. Si quieres que te entregue mis armas, tendrás que arrancarlas de mis frías y muertas manos, así que si no quieres pelear aquí, será mejor que reconsideres tus demandas. Normalmente el protagonista de una historia se quedaba impotente cuando el villano tomaba como rehén a alguien que le importaba, pero eso no funcionaría con Hajime. Nunca se dejaría a sí mismo sin los medios para salvar a Miu, solo por la momentánea satisfacción de saber que nadie le haría daño. Incluso si eso significaba que la gente que le importaba saliera lastimada, Hajime priorizaría la eliminación del enemigo. Si entregaba sus armas, era posible que Frey los matara a todos, en cuyo caso era mejor luchar, incluso si eso suponía el riesgo de que Miu resultara herida. Después de todo, sus camaradas podrían usar magia espiritual y restauración, y si ocurría lo peor, aún podrían revivir a Miu siempre que llegaran a tiempo. Por supuesto, Hajime no quería que ella saliera lastimada. Si era posible, quería rescatarla antes de que sintiera el más mínimo dolor, pero si eso ya no era una opción,
Hajime elegiría luchar en lugar de rendirse. Pensándolo racionalmente, la elección de Hajime era cruel. Es cierto que necesitaba sus armas y su maná si quería tener alguna esperanza de salir vivo del castillo del Señor de los Demonios, y Frey sabía mejor que nadie lo agresivo que era Hajime. Pero incluso entonces, una persona normal priorizaría la seguridad de los rehenes sobre todo lo demás. Pensamientos como, no importa el estado en el que se encuentren, mientras no estén muertos podemos curarlos, nunca se les cruzaría por la cabeza, especialmente si los rehenes en cuestión fueran algunas de las personas más importantes del mundo para ellos. Al darse cuenta de lo lejos que planeaba llegar Hajime, Fred murmuró, «Estás demente. Si el enemigo de Hajime iba a la ofensiva, él también lo haría. Descartaría cualquier idea de intentar proteger a los que son importantes para él. Sería una carrera para ver qué lado podría aniquilar al otro. De hecho, cualquiera con una mentalidad como esa difícilmente podría ser considerado cuerdo». Oye, Frey, te estás pasando de la raya. El señor demonio jamás mencionó que teníamos que traerlos desarmados. Mejor no tientes tu suerte. Nagumo puede ser un loco, pero es muy fuerte. Pero llevar a este monstruo a su majestad tal cual es demasiado peligroso. Parecía que exigir a Hajime que entregara sus armas había sido solo idea de Frey, no del señor de los demonios. Hajime lo miró fijamente, pero antes de que pudiera decir algo, un apóstol voló entre los dos. Frey, deja esta postura inútil. Si el irregular está armado o no, le importa poco a tu señor. Además, mientras estemos aquí, lo peor no ocurrirá. Nuestra existencia servirá para disuadir a los irregulares. Ahora que Frey se había convencido que un apóstol le dijese eso, fue suficiente para callarlo. Aunque no estaba contento con ella, sintió de mala gana. La apóstol se dirigió entonces a Hajime. Irregular, me llamo Hertz. Su cara era tan inexpresiva como la de las demás apóstoles. Sin embargo, hemos analizado a fondo la batalla entre tú y Noid. No creas que podrás derrotar a cualquiera de nosotras nunca más. Por un breve momento, sus ojos parecieron brillar con odio y rabia, o al menos eso le pareció a Hajime. Solo date prisa y llévanos ya al maldito castillo. Frey empezó a hervir de rabia por su actitud irrespetuosa, pero antes de que pudiera hacer algo, Eri saltó al portal. Las apóstoles se alinearon a ambos lados, abriendo un camino para Hajime y sus amigos. Hajime caminó hacia el portal sin dudarlo. Justo antes de atravesarlo, algo dentro de la mano de Hajime se iluminó, pero ocurrió tan rápido que la única que se dio cuenta fue Yue, que estaba a su lado. Capítulo 1. La invitación del Rey Demonio. Parte 3. Para sorpresa de Hajime, el portal no los llevó directamente al Salón del Trono. En su lugar se encontraron en una amplia terraza en otro lugar del castillo que era lo suficientemente grande para acomodar a cientos de personas. Al darse la vuelta, Hajime vio la capital del reino demoníaco extendida debajo de él. Los techos de los edificios eran de color rojo oxidado, pero aparte de eso, las estructuras parecían idénticas a las de la capital de Hylight. La mayoría de las apóstoles dragones grises que pasaron después de Hajime y sus amigos volaron a la ciudad. Vengan por aquí, y será mejor que no intentes nada irregular. Fred habló bruscamente mientras desmontaba a Uranus y enviaba al dragón lejos. Alrededor de 50 apóstoles se habían quedado atrás para vigilar al grupo, y se pusieron en formación detrás de Hajime y los otros mientras Frey dirigía el camino. El castillo del Señor de los Demonios parecía absurdamente enorme. Hajime, Shia y Tio caminaban a la cabeza del grupo, mientras que Kouki, Shizuku, Suzu y Ryutaro se apiñaban en la parte de atrás. Mientras caminaban por un enorme pasillo tras otro, Eri se acercó a Kouki. Kouki-kun, protégeme, ese monstruo me asustó. Eri, de verdad. Ella le agarró el brazo y presionó su cuerpo contra él, luego se inclinó y empezó a susurrarle algo al oído. Eri, escucha, yo quería... Suzu tartamudeó tratando desesperadamente de llamar la atención de Eri. Sin embargo, ella estaba centrada únicamente en Kouki, así que no dio ninguna indicación de que hubiera escuchado a Suzu. Una sonrisa seductora adornaba su rostro, y una mirada maníaca y obsesiva había en sus ojos. Honestamente, fue doloroso para ella verla así. Parecía que Eri solo tenía ojos para Kouki después de todo. No parecía ni un poco culpable de traicionar a sus compañeros o tomarlos como rehenes. Viendo lo egoísta que se había vuelto Eri, la cara de Suzu se retorció de angustia. «Oye, Eri, Suzu te está hablando».
Ryutaro le gritó, incapaz de soportar ver a Suzu tan triste, y extendió su mano para agarrar a Eri por el hombro, pero... «No le pongas la mano encima». Una de las apóstoles se adelantó y le apuntó con su espada. Ryutaro se dirigió a Koki para pedirle ayuda, pero él estaba muy ocupado tratando con Eri y no tuvo tiempo ni de echar un vistazo a Ryutaro o Suzu. «Suzu, sé que es difícil, pero resiste por ahora». Shizu. Sí, ya lo sé. Gracias por enfadarte por mí también, Ryutaro-kun. Ni lo menciones, juro que encontraré alguna manera de dejarlas hablar. Suspirando, Suzu y Ryutaro se alejaron de Eri. Después de doblar unas cuantas esquinas más, el grupo finalmente llegó a su destino. Un par de enormes puertas dobles estaban al final del pasillo. A juzgar por lo ornamentadas que estaba claro que el Salón del Trono estaba al otro lado. El tallado de las puertas mostraba un elaborado sol que brillaba con rayos de luz sobre la capital demoníaca. Frey dio una señal a la pareja de guardias demonios que esperaban fuera del Salón del Trono. En respuesta, pusieron sus manos en las puertas y los rayos de luz comenzaron a brillar. Un segundo después, un fuerte chirrido resonó y las puertas se abrieron de par en par por su propia voluntad. El Salón del Trono se veía igual que el portal que Frey había mostrado a Hajime y a los demás. Una exuberante alfombra roja yacía entre dos filas de magníficos pilares. Había una plataforma elevada al fondo de la sala y un llamativo trono encima de la plataforma. Manteniendo su impaciencia bajo control, Hajime y los demás se dirigieron lentamente al trono vacío. A medida que se acercaban, vieron las jaulas que mantenían cautivos a sus amigos. Naturalmente, eso significaba que sus amigos también podían verlos. La primera en notarlos fue Aiko. Sus ojos se abrieron mucho y apretó la mano de Liliana para llamar su atención. La princesa se dio la vuelta y suspiró cuando vio a Hajime y a los demás. Unos segundos más tarde, todos sus compañeros de clase se dieron cuenta también. No puede ser, ellos realmente vinieron. Mira, Yuka, es Nagumo-kun. Las primeras personas en hablar fueron Nana Miyazaki y Taiko Sugawara. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos cuando señalaron a Hajime y a los demás de Yuka, que estaba tirada en el suelo. Kentaro Nomura, Akito Nimura y Noboru Aikawa también señalaron a sus amigos, Yugo, Kosuke y Atsushi, pero un segundo después, sus expresiones se nublaron cuando vieron que Hajime estaba rodeado por docenas de apóstoles. Aiko susurró el nombre de Hajime con voz temblorosa. Entre los cautivos, ella era la única que había visto cerca la batalla de Hajime contra Noid. Sabía de primera mano lo fuerte que era incluso una sola apóstol, así que ver a 50 de una vez la llevó a las profundidades de la desesperación. Sin embargo, esa desesperación duró solo un momento. En el momento en que Hajime se giró hacia ella y se encogió de hombros despreocupadamente, ella se sintió inmediatamente más tranquila. Un segundo después, Miu y Remia también notaron la llegada de Hajime. ¿Papá? Hajime-san. La sonrisa de Miu brillaba como el sol, mientras que Remia parecía haberse liberado de una pesadilla. Al ver que ambas estaban bien, la expresión de Hajime se relajó un poco y le sonrió tranquilamente a ambas. Miu, Remia, siento haberlas metido en mis problemas, no se preocupen, las sacaré de ahí pronto. Está bien, papá, estoy bien, sabía que vendrías, no pierdas contra esos tipos malos, ¿de acuerdo? Yo también estoy bien, Hajime-san, por favor, preocúpate primero de ti mismo. Ni Frey ni el ejército de las apóstoles asustaron a Miu. Ella tenía una fe absoluta en Hajime. Mientras él estuviera aquí, sabía que todo saldría bien. Remia, por otro lado, todavía parecía asustada, pero se las arregló para parecer valiente para evitar preocupar a Miu. Yue, Shia, Kaori y Tio intentaron tranquilizar a Miu y Remia, pero antes de que pudieran decir algo, una voz estruendosa resonó por todo el Salón del Trono. El vínculo entre padre e hijo es siempre una hermosa vista para contemplar sin importar la época. La pared detrás del trono comenzó a brillar y se podía ver una sola silueta detrás de ella. Hubo alguien igual de importante para mí una vez, aunque en mi caso era mi sobrina. Yue se estremeció ligeramente cuando la voz profunda y clara llenó la sala. Reconoció la voz, pero no podía recordar de dónde. Justo cuando Hajime empezaba a preguntarle qué le pasaba, la pared se volvió transparente, revelando al dueño de la voz. Era un hombre apuesto, de mediana edad, con el pelo rubio y los ojos carmesí.
Sus ropas y su capa eran en su mayoría negras con complejos bordados de oro. Los botones de su camisa estaban abiertos y se veía sorprendentemente sexy para su edad. Exudaba carisma por cada uno de sus poros y era obvio por su comportamiento que era ridículamente fuerte. Hajime estaba dispuesta a apostar su dinero a que este tipo era el señor de los demonios Alba, uno de los parientes de Hid, y aún así su sonrisa era tan suave que era difícil creer que era un líder, y mucho menos el avatar de un dios malvado. Por supuesto, Hajime no había olvidado que había tomado a Miu como rehén para traerlos de aquí, así que entrecerró los ojos peligrosamente y abrió la boca para hablar. Sin embargo, alguien se le adelantó. No fue Freyd, ni tampoco el señor de los demonios, no. Era Yue de todas las personas. Y imposible, ¿cómo es que tú...? Yue se cubrió la boca con una mano temblorosa, parecía horrorizada, como si acabara de ver un fantasma. Era la primera vez que Hajime la veía tan agitada. Justo cuando se preparaba para tranquilizarla se dio cuenta de repente. El cabello y los ojos del señor de los demonios eran exactamente del mismo color que los de Yue. No puede ser, tienes que estar bromeando. Desafortunadamente la conjetura de Hajime se demostró correcta con las siguientes palabras del señor de los demonios. Mucho tiempo sin verte, Aletia. Estás tan linda como siempre. La cariñosa mirada que le echó a Yue dejó claro que no eran extraños y nadie, excepto Hajime y los demás, debían haber conocido el antiguo nombre de Yue. ¿Tío Tienlid? Yue murmuró sin dejar ninguna duda sobre la identidad del señor de los demonios. Todo el mundo miró a Yue en estado de shock y luego se giraron hacia el señor de los demonios. Al principio estaban incrédulos, pero después de ver lo mucho que él y Yue se parecían, empezaron a pensar que quizás él era realmente su tío. Las manos de Yue temblaban y sus venas parecían estar a punto de fallar. El señor de los demonios la miró con ojos bondadosos y respondió: Sí, soy yo, Aletia. Me imagino que debes estar sorprendida, pero me alivia saber que no has cambiado en estos 300 años. Las palabras del señor de los demonios rebosaban de amor. Yue debió ver algo de su tío que recordó en su expresión, ya que dio un paso atrás vacilante. Un segundo más tarde sintió una mano caliente que le cubría la mejilla, y poco a poco volvió a sus sentidos. Al darse la vuelta, vio a Hajime de pie a su lado. Aunque su mirada estaba fija en el señor de los demonios, la mano en su mejilla dejaba claro que estaba allí para apoyarla. Aliviada, Yue respiró profundamente. Aún no se había recuperado del todo del shock, pero ahora era capaz de funcionar de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a su tío, una de las apóstoles le llamó. Aunque la voz del apóstol estaba tan desprovista de emoción como siempre, su tono era claramente cuestionador. Parecía que no esperaba que el señor de los demonios tratara a Yue de esa manera. Tampoco fueron solo las apóstoles las que se sorprendieron. Freyd y Eri también parecían sorprendidos por el inesperado desarrollo. Sin embargo, el señor de los demonios no dijo nada. En su lugar levantó una mano hacia las apóstoles todavía sonriendo. Un segundo después, una ráfaga de maná salió de su palma. Su maná era de un color similar al de Yue, pero su tono dorado parecía un poco más oscuro que el de ella. El estallido de maná duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente poderoso como para que incluso Hajime se quedara atónito y sin palabras. A medida que la luz comenzó a desvanecerse, Ryutaro y Suzu se dieron la vuelta sorprendidos. Aunque los demás estaban en silencio, ellos también estaban agitados. Freyd, Eri y las 50 apóstoles estaban todos en el suelo, completamente inmóviles. Eri, ¿estás bien? Suzu, cálmate, acaban de perder el conocimiento, nada más. Suzu empezó a correr hacia Eri, pero Koki extendió una mano para detenerla. Ya había comprobado que Eri todavía tenía pulso. Hajime preguntó qué significa esto, sacando a todos los demás del shock. Miraron con recelo al señor de los demonios, pero el señor de los demonios simplemente chasqueó sus dedos en respuesta. Miró a su alrededor durante unos segundos y dio un suspiro de alivio. He puesto una barrera para engañar a los dispositivos de vigilancia de este castillo. Las apóstolas que están afuera deberían ver una escena diferente de lo que está pasando en realidad, así que no tenemos que preocuparnos de que aparezcan. El ojo de demonio de Hajime había detectado una débil barrera de oro oscuro que cubría la sala del trono. Respóndele, ¿qué estás planeando? Confundida por las inexplicables acciones de su tío, él sonrió suavemente a Yue y luego saludó amistosamente a Hajime y a los demás. Después de eso, se giró hacia los cautivos y bajó la cabeza para disculparse.
Entiendo que estés confundida, es natural que seas cautelosa, así que seré franco. Soy Dienlid Galdea Vesperito Avatar, el gobernante del Imperio Garland y ex primer ministro de Avatar, el reino de los vampiros. Además, soy un enemigo de Dios. Las palabras de Dienlid resonaron solemnemente en el Salón del Trono. En verdad, cayeron como un rayo de la nada, pero la sinceridad de su mirada daba a todos la impresión de que decía la verdad. O bueno, casi todos. Con una voz temblorosa y confusa, Yue le gritó: «No, esto no puede ser. Estás mintiendo. Dienlid no puede estar vivo». Aletia, tu confusión es comprensible, aunque haya sido necesario. Te hice algo increíblemente cruel y ahora aquí estoy en una situación que desafía toda lógica. No me llames Aletia, deja de fingir que eres mi tío. Yue sonaba más nerviosa de lo que Hajime había oído nunca. El hombre que se hacía llamar Dienlid sonrió con tristeza. Eso pareció enfadar aún más a Yue, y sacó su mano mientras un torrente de maná se remolinaba a su alrededor. Después de su experiencia en las cavernas de escarcha, había llegado a aceptar que quizás su tío tenía sus razones para encerrarla, pero eso no cambiaba el hecho de que la había sentenciado a 300 años de oscuridad. Independientemente de las circunstancias, había traicionado su confianza. No había manera de que Yue pudiera perdonarlo tan fácilmente, especialmente si de repente aparecía 300 años después y empezaba a tratarla con el mismo afecto que tenía antes de traicionarla. En todo caso, era sorprendente que Yue no haya perdido la cabeza antes. Antes de que se diera cuenta, había desatado un trueno dracónico hacia Dienlid. El dragón dorado aulló de rabia mientras se acercaba a él. Sin embargo, no parecía ni un poco perturbado. Simplemente chasqueó los dedos y una pared de luz se levantó para proteger la plataforma elevada sobre la que estaba el trono. Ni siquiera vaciló cuando el dragón se estrelló contra ella. Dienlid ignoró por completo el enfrentamiento mientras se dirigía a Yue. Aunque ella realmente lo quería muerto, la bondad de su voz aún les llegaba al corazón. Aletia Galdi Vesperito Avatar, la más sabia y hermosa reina en la historia de Avatar, así como mi sobrina. Soy yo en efecto tu tío. ¿Lo has olvidado? Solía ser un poderoso usuario de monstruos por derecho propio. ¿Qué dices? Seguramente ya entiendes lo que eso significa. ¿Por qué crees que fui capaz de crear y domar monstruos tan poderosos? ¿Podías usar magia antigua? La magia de metamorfosis. Dienlid sonrió con orgullo, como solía hacerlo cuando Yue se desempeñaba bien en sus estudios. Las emociones conflictivas luchaban dentro de Yue cuando una abrumadora sensación de déjà vu la asaltó. Por cierto, soy capaz de usar la magia de restauración también. Desafortunadamente mi afinidad para ella es bastante horrible, así que no me sirvió de mucho. Sin embargo, mi afinidad por la magia de la metamorfosis es alta, así que fui capaz de modificar y fortalecer mi cuerpo para extender mi vida, por eso sigo vivo hasta hoy. Yue, cálmate. Hajime. Cuando Yue desató su trueno dracónico, Hajime también disparó supresivamente a Dienlid. Sin embargo, sus balas aceleradas no habían sido capaces de arañar la barrera de luz de Dienlid. No tenía sentido desperdiciar su maná, así que Hajime puso una mano en el hombro de Yue para calmarla. A juzgar por lo histérica que estaba, probablemente ni siquiera estaba usando su maná eficientemente. Respirando con fuerza, Yue se las arregló para controlar sus emociones, lo suficiente como para dispersar su trueno dracónico. Sin embargo, la presencia de Hajime apenas la mantuvo bajo control, y su voz aún temblaba cuando hablaba. Freyd Badwa dijo que tu nombre era Alba y que estabas relacionado con Ejid. Dijo que has estado controlando el imperio de los demonios durante milenios. Por supuesto, el hecho de que Dienlid haya sido el primer ministro de Avatar hace 300 años significaba que había una contradicción entre la afirmación de Freyd y la realidad que estaba frente a Yue. Las palabras de Freyd son verdad. Yo soy realmente Alba, pero al mismo tiempo no lo soy. ¿Qué clase de tontería filosófica es esa?, pensó Hajime. La expresión de Yue se oscureció y Dienlid sonrió tristemente antes de lanzarse a su relato. El ser conocido como Alba ha ayudado a Ejid desde la época de los dioses. Dienlid continuó explicando que la lealtad de Alba comenzó a flaquear mientras veía a Ejid cometer atrocidades tras atrocidades a lo largo de los milenios. Después de unos pocos miles de años, sus sentimientos se voltearon y se decidió a acabar con Ejid. Pero como Alba era uno de los dioses menores nacidos de Ejid, nunca tuvo ninguna esperanza de derrotarlo.
Por lo tanto, ideó cierto plan. Iría a Tortus y serviría como el señor de los demonios del mundo. Le dijo a Egid que ayudaría al creador a manipular la historia de Tortus y crear situaciones interesantes para aplacar su aburrimiento. En la superficie hizo exactamente eso, pero mientras tanto buscaba una forma de derrotar a Egid. Sin embargo, los dioses no tienen cuerpos físicos propios. Para que Alba lograra algo en Tortus, necesitaba un medium para hablar. Esos mediums terminaron siendo el señor de los demonios y sus descendientes. Freud puede no haber entendido todo el panorama, pero nada de lo que dijo fue una mentira descarada. Una cosa que no entendió, sin embargo, fue que la gente que Alba poseía no tenía sus personalidades originalmente borradas. ¿Significa eso que tú también fuiste elegido por Alba Dienlid? Sí, Alba estaba encantado de tenerme, mi afinidad con él era perfecta, y yo era un antiguo mago que conocía la verdadera naturaleza de este mundo. Como camaradas que compartían un objetivo en común, habían sido capaces de usar su relación única para evitar el ojo vigilante de Egid y sus apóstoles. Alba está en mí incluso ahora, y ya ha hecho mucho para ayudarme. Nuestras dos almas comparten este cuerpo. A eso me refiero cuando digo que soy y no soy Alba. Dienlid puso una mano en la parte de atrás de su trono y se detuvo para asegurarse de que todos lo seguían hasta ahora. ¿Desde cuándo? Unos años antes de que tomaras el trono. Hasta entonces me había sentido impotente para resistir a Egid, aunque sabía la verdad. Pero después de conocer a Alba, todo cambió. Tenía una misión. ¿Qué misión? Derribar al dios malvado que juega con este mundo. Por supuesto, era extremadamente difícil evitar que él y sus apóstoles se enteraran de nuestros planes. Hubo muchas veces en las que tuve que hacer cosas verdaderamente desagradables para mantener mi fachada. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Dienlid preguntó con una sonrisa. Esa expresión suya le recordó a Yue la época en que era su tutor. Su voz amable, combinada con las cosas con las que se había dado cuenta en las cavernas de escarcha, la hizo dudar. Tal vez él realmente... Yue pensaba para sí misma, si Dienlid realmente decía la verdad, había una cosa que ella quería saber por encima de todo, una cosa que tenía que preguntar sí o sí. ¿Por qué traicionaste a tu patria? ¿Por qué me traicionaste? Lo siento. No te pedí una disculpa, te pregunté por qué. Los ojos de Dienlid se llenaron de arrepentimiento. Yue agarró la mano que Hajime había puesto en su hombro y se aferró a ella para consolarse. She y los demás se agruparon protectoramente alrededor de Yue mientras Dio le daba a Dienlid una mirada penetrante. No dejaría que ninguna falsedad se le escapara. Aletia, tu talento eclipsaba el de todos los demás. Nadie podía ni siquiera acercarse a tus habilidades mágicas. Incluso yo, que podía usar magia antigua, no tenía ninguna posibilidad contra ti, pero esa fuerza tuya era demasiado conspicua, atrajo una atención no deseada, de la misma manera que el joven que está a tu lado, Hajime Nagumo, lo ha hecho. ¿Así que por eso todos me llaman irregular? Es correcto. También recuerdas, Aletia, en ese entonces la mayoría de los nobles influyentes de Avatar se habían convertido en seguidores de Egid, incluso tus padres se habían convertido. Puede que no te hayas dado cuenta de las implicaciones, pero seguramente habías sentido que algo estaba mal. Lo recuerdo, discutías tan a menudo con mi padre sobre cómo debería ser criada. Al final te saliste con la tuya y te convertiste en mi tutor, por eso crecí sin aprender casi nada de religión. No estaba seguro de si podía confiar o no en las palabras de los libertadores en ese momento, pero aún así no quería que te adoctrinaran, quería protegerte, pero mantenerte alejada de la religión terminó siendo un fracaso para mí. ¿Porque a Egid no le gustan los peones que no se mueven según su voluntad? Precisamente, Egid comenzó a enviar asesinos hábiles tras de ti. Tu inmortalidad no era perfecta, y después de oír lo aterrador que era Egid de Alba, yo... no estaba seguro de poder protegerte. Tampoco quería perder una aliada tan poderosa, así que antes de que pudiera ser asesinada definitivamente, te sellé y fingí que te maté yo mismo. Planeé liberarte una vez que pudiera rebelarme abiertamente contra Egid. El tío de Yue no la había traicionado, de hecho, había intentado protegerla. Parte de la razón de eso era porque quería una carta de triunfo para usar contra Egid, pero también amaba de verdad a su sobrina y quería mantenerla con vida.
Los pequeños indicios que la versión de Yue había soltado durante el juicio apoyaban también esa narración. Ya no podían decir con certeza que The Elite era su enemigo. Además, no estaba segura de cómo tomar su confesión. Sentía que estaba pasando por alto algo vital, pero las amables palabras de The Elite habían hecho un desastre de sus pensamientos. Incapaz de procesar las revelaciones repentinas, la duda y la incertidumbre llenaron su mirada. Con una voz dócil y temblorosa, hizo su última pregunta. ¿Y qué pasa con los rehenes? Si realmente eres el tío Dien, si realmente no me has traicionado, entonces ¿por qué? Su tono sonaba casi acusatorio y Dien frunció el ceño tristemente cuando la oyó. Tienes razón, murmuró y chasqueó los dedos 3 veces. La luz que había estado rodeando los barrotes de las jaulas de los prisioneros se desvaneció y las cerraduras de las puertas se abrieron. Confundidas, Miu y Aiko abrieron tentativamente las puertas de sus respectivas jaulas. Sabía que no estarías de acuerdo en reunirte conmigo a menos que llegara hasta este extremo. Además, sabía que si las mantenía cerca, sería capaz de protegerlas si Ejid intentaba algo. En cuanto a sus heridas, por favor, perdónenme. Fueron las apóstoles las que fueron a capturarlos, y no pude curar abiertamente a tus amigos en su presencia. Les ordené que capturaran a todos los que estuvieran vivos al menos. Después de todo, pueden convertirse en mis camaradas muy pronto, Aletia. ¿Tus camaradas? Yue preguntó con el cerebro demasiado frito para pensar. Si Dianli decía la verdad y su querido tío se vio obligado a encerrarla porque no tenía otra opción, entonces lo que dijo tenía sentido. Hajime levantó una mano para impedir que Miu y Aiko salieran de sus jaulas todavía, mientras Shia y el resto miraban a Yue con preocupación, pero su atención se centró únicamente en Dianli. El señor de los demonios bajó del podio con su trono. Aletia, por favor, créeme. Siempre te he amado y siempre te amaré. No ha pasado ni un solo día en estos 300 años en el que no haya pensado en ti. ¿Tío Dianli? Así es, soy yo, el tío Dianli. Mi querida Aletia, por fin ha llegado el momento. Por favor, presta a este viejo tonto tu fuerza. Es hora de que pongamos fin a todo de una vez por todas. ¿Quieres que te ayude? Venzamos a Ejid juntos, como hicimos con todos los enemigos de Avatar. Ejid se está preparando para poner fin a esta era. Ya ha reiniciado el mundo varias veces en el pasado. Mirar a las civilizaciones crecer y desarrollarse para luego destruirlas todas en un gran cataclismo es su hobby, pero todo eso termina aquí. Por suerte, eres mucho más fuerte de lo que eras en el pasado. Además, tienes muchos amigos capaces de usar magia antigua. Juntos estoy seguro de que podemos hacerle frente incluso a Ejid. Yue frunció el ceño, sus palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Dianli extendió sus brazos y se acercó para abrazarla, y esa acción trajo de vuelta otros de los recuerdos de Yue de hace 300 años. Siempre que le iba bien en clase o dominaba un hechizo particularmente difícil, Dianli siempre la alababa y le daba palmaditas en la cabeza. Parecía más orgulloso de sus logros que ella misma, y cuando ella iba a contar algo bueno que le había pasado, él la abrazaba. El tío de Yue estaba vivo y no la había traicionado. El hombre al que ella había amado más que a su propio padre se acercó a ella para darle un abrazo. Lenta pero seguramente, Yue comenzó a creer que él era alguien en quien ella podía confiar de nuevo. Sonriendo, Dianli susurró: «Ven, Aletia, juntos podemos...». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un fuerte estruendo lo interrumpió y un destello de luz se dirigió hacia su cráneo. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bala de Hajime le atravesara el cerebro y le rompiera el cuello. Y bueno, gente, con ese inesperado final damos por terminado el primer video del capítulo 1 del volumen 11 de la novela ligera de Arifureta. Aunque bueno, si no pasaba algo como eso, no se sentía verdaderamente como Arifureta y vimos a Hajime siendo Hajime. Entonces, recapitulando, tuvimos un inicio bastante tensionado, donde claro, Hajime y los demás no esperaban la aparición de Freyd, Eri y las apóstoles. Aunque la pelea parecía estar a punto de empezar, fue simplemente una invitación por parte de Freyd. Pero claro, una invitación entre mil comillas, ya que las apóstoles ya habían secuestrado a la profe Aiko, los estudiantes y la princesa. Pero lo peor de todo es que también secuestraron a Miremia y que si Yue no lo calmaba, Hajime los iba a masacrar a todos ahí mismo. Al final vimos al Rey Demonio, que terminó siendo el tío de Yue. Era un secreto contado a gritos desde que apareció en el epílogo del volumen 7, pero
Sin duda hay muchas cosas raras en su historia. Claro que debido a la sorpresa, Yue no estaba pensando correctamente y ya parecía creerle todo lo que decía, pero Hajime tuvo que intervenir y matarlo. Espero que hayan disfrutado este primer video del volumen 11, si fue así no olvides dejar tu me gusta, también no olvides comentar qué te pareció este inicio de volumen, cuál fue tu parte favorita o lo que sea. Suscríbete al canal si aún no lo estás, recuerda que también puedes apoyar el canal uniéndote como miembro. Antes de irme vamos con los saludos de los que comentaron el video anterior, que era el del top 10. Veamos quiénes son los afortunados. Saludos para Luis Warcraft, Cobra Fénix, Yusaros, Miguel Antonio Rojas, BRM, Miedo en la Habitación e Isabel Ávila. También saludos especiales para mis queridos miembros del canal, Pokemat y Arthur. Para el próximo video veremos cómo termina el primer capítulo del volumen 11. Eso es todo por ahora, gente. El relator JT se despide. Gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Espero ver todo su apoyo a este nuevo volumen. Y sin más que decir, que les vaya bien a todos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.